Ya. Buenas tardes, profesor. Junto a mis compañeros David Bravo y Sebastián Paz, el día de hoy vamos a presentar acerca de las paleosuperficies epitermales. Como introducción tenemos que los depósitos epitermales de metales preciosos se forman en las partes poco profundas de los campos volcánicos, incluyendo las cuencas volcano-sedimentarias, y normalmente se forman a profundidades inferiores a 1 kilómetro. Estas suelen estar acompañadas de algunas manifestaciones hidrotermales superficiales. Los depósitos epitermales se subdividen en 3 miembros: los de alta sulfuración, los de sulfuración intermedia y los de baja sulfuración. En la diapositiva podemos ver una tabla resumen con algunas de las características de estos depósitos. Tenemos el principal estilo de mineralización, que para los HS corresponden a cuerpos de reemplazos empinados y pocos inclinados y brechas hidrotermales. Para los IS tenemos vetas y stockwork, y para los LS tenemos vetas, stockwork y cuerpos diseminados. Los tipos de alteración para los HS son la silicificación y la alteración buggy residual de cuarzo. Para los IS tenemos la silicificación y la alteración cuarzo-sericita. Y para los LS tenemos la silicificación y la alteración cuarzo-adularia. Los sistemas hidrotermales activos se manifiestan en la superficie mediante uno o varios tipos de descarga de fluidos. Esto da lugar a una variedad de formas y productos distintivos que pueden ser parcialmente preservados en depósitos epitermales. Se pueden reconocer 2 tipos de sistemas hidrotermales: los volcánicos hidrotérmicos y los geotérmicos. Los sistemas volcánicos hidrotérmicos generan mineralización HS e IS, mientras que los sistemas geotérmicos generan mineralización del tipo IS y LS. En la figura 1 podemos ver ambos sistemas. La figura A corresponde al sistema volcánico hidrotermal, que está encima de un cuerpo intrusivo cercano a la superficie, donde los fluidos magmáticos son los principales agentes. En la figura B vemos un sistema geotérmico que tiene alto relieve y se encuentra encima de un cuerpo intrusivo, donde las aguas de pH neutro llegan a la superficie solo en las zonas del afloramiento, mientras que en la figura C vemos un sistema geotérmico que no posee relieve y aquí las aguas de pH neutro llegan a toda la superficie. En la figura 2 vemos ambos casos de sistemas, pero son de la vida cotidiana, donde la figura A corresponde a los sistemas volcánicos hidrotérmicos y la figura B corresponde a los sistemas geotérmicos. Los productos epitermales de la paleosuperficie. Vamos a comenzar con las zonas calentadas por vapor, donde la alteración por vapor se caracteriza en todas sus partes por su baja densidad y porque están representadas en la superficie por el suelo humeante y las zonas de vegetación muerta. En la figura 3 podemos observar un dibujo esquemático de donde se pueden originar todos los productos epitermales. En la figura 4A, el condensado de vapor reactivo con el ácido sulfúrico que se forma en la zona badosa por encima de las capas freáticas provoca una alteración argílica avanzada, y el material volcánico que está poco consolidado puede producir cavidades cerca de la superficie, originando zonas de colapso. En la figura B, a bajas temperaturas, el conjunto argílico avanzado comprende sílice opalina en polvo, alunita y kaolinita. Esta se puede observar a un costado de la carretera de coloración blanca. Y en la figura C, el azufre nativo es producto de la oxidación del ácido sulfúrico por el oxígeno atmosférico en condiciones ácidas. Está muy extendido en las zonas calentadas por el vapor y es muy frecuente encontrarlo en los sistemas HS. En la imagen se puede observar en el suelo en las coloraciones. Luego tenemos la silicificación de la capa freática, y aquí la sílice se precipita inicialmente como ópalo de sustitución, pero se transforma progresivamente en calcedonia, como resultado de la recristalización. Es común encontrar la impregnación de la limonita y algunas manchas de oxidación supergénica de la pirita y la marcasita.
El condensado de vapor típicamente del vidrio volcánico contenido en las tobas fluye lateralmente en la capa freática o dentro de los acuíferos, siguiendo los gradientes hidráulicos locales, lo que lo lleva a un mayor transporte y a una mayor depositación de la sílice. En la figura 4D vemos que la caolinita se forma en zonas lateralmente extensas, pero verticalmente restringidas, y pueden estar junto a las vetas de tipo LS e IS. También puede estar siendo rellenando la veta. La caolinita se forma por el ascenso de la capa freática o por el drenaje de aguas ácidas, siendo este último el que se puede observar en la imagen. En varios distritos epitermales, la silicificación de la capa freática se puede rastrear a lo largo de varios kilómetros. Esta puede estar siendo erosionada o simplemente no se formó encima de un yacimiento, como se puede observar en las fotos E y F. Y luego tenemos los sedimentos lacustres de la sílice amorfa. Aquí los sistemas epitermales pueden existir lagos ácidos y olas de barro, en los que la acidez se debe normalmente a la absorción de vapor hervido. Este vapor contiene ácido sulfúrico por el agua estancada. Aquí los sedimentos suspendidos más comunes son el ópalo CT de grano fino y el ópalo C, junto con yeso y azufre nativo. Los sedimentos dominados por la sílice amorfa suelen estar finamente laminados. La figura 5A corresponde a sedimentos lacustres de la sílice amorfa que están finamente laminados en el lago del cráter del volcán Tateyama. La coloración amarilla de algunas de las capas se debe a la impregnación del azufre nativo. La figura B es un pequeño cráter de erupción hidrotermal lleno de agua hirviendo y rodeado por una brecha de erupción compuesta por clastos de lodolita negra. Aquí el color amarillo del agua se debe a la floculación del sulfuro de arsénico amorfo. Y la figura C corresponde a una brecha de erupción hidrotermal polimíctica y que está sobre un yacimiento de oro y plata diseminado. Mario, ¿puedes retroceder una diapositiva, por favor? Ya. Las brechas y cráteres de erupción hidrotermal. Principalmente los cráteres de erupción hidrotermal se conocen más fácilmente por la presencia localizada de lutitas lacustres o brechas estratificadas que las rodean. Estas son comúnmente polimícticas, mal ordenadas, angulares a subangulares, con una matriz soportada, como se puede ver en la figura 5C. Pueden contener clastos de productos hidrotermales, superficiales y subsuperficiales, como material sinterizado y de vetas epitermales de sistemas IS y LS. También estas brechas carecen de componentes magmáticos juveniles. Los cráteres pueden variar en tamaño, según lo muestra la figura 5. Los cráteres van de cientos de metros y generalmente están llenos de sedimentos laminados, cuya composición varía desde sílice amorfa en lagos ácidos y calientes hasta lutitas en lagos fríos. En el caso de las grandes erupciones, las plataformas de brecha pueden extenderse hasta más de 2 kilómetros fuera de los cráteres, y la brecha del subcráter puede extenderse hacia abajo unos cientos de metros. Otra diapositiva, por favor, Mario. Las erupciones hidrotermales son causadas comúnmente por la rápida acumulación subsuperficial de la presión del fluido, transferida desde la profundidad a través de una fase gaseosa no condensable, a veces debajo de las barreras impermeables, y se produce la fase. Sin embargo, los factores desencadenantes externos de las erupciones lo encontramos como fallas, drenajes de lago, actividad sísmica o intrusión de magma que contribuye a la formación de CO2. En la sinterización de aguas termales, encontramos que el sinterizado de sílice forma terraza donde los fluidos se encuentran con temperaturas mayor
o igual a los 100 grados Celsius. Estos poseen un pH casi neutro. El sinterizado está saturado de sílice amorfa descargada en la misma superficie. Esta situación solo es posible cuando las capas freáticas se cruzan con la superficie, por ejemplo, a lo largo de las orillas de lagos o de los ríos. Es ahí donde se agrupa el sinter con estratos sedimentarios, lacustres y fluviales. El sinter también forma montículos alrededor de los respiraderos de los geysers, que pueden estar marcados por construcciones de sílice en forma de chimenea, que alcanzan altura hasta varios metros, como se puede ver en la figura 7A. Los sinteres epitermales, típicamente plioceno o más antiguos, están compuestos predominantemente de calcedonia. El proceso de envejecimiento parece acelerarse por la presencia de impureza orgánica y de otro tipo de otro tipo de agentes. También intervienen temperaturas elevadas del depósito y entierro post-depositación. La mayoría de las acumulaciones de sinterización están asociadas con depósitos epitermales del tipo LS, porque es el tipo epitermal que se forma en torno a los riffs, donde más probable es que afloren las capas freáticas. Sin embargo, algunos sistemas epitermales LS generados en las cuencas de riff separables también incluyen sinterización. Por el contrario, no hay ejemplos bien certificados de sinterización asociada con depósitos epitermales de HS, probablemente por la sencilla razón de que no se forma porque la precipitación de sílice se inhibe en los fluidos de ácido, donde el pH es mayor a 3 o 4, que son típicos de los sistemas HS. En la figura que tenemos ahí, tenemos la figura 7D, que se puede apreciar el sinter recristalizado en calcedonia, donde normalmente se distingue por su textura no plana, finamente laminada o en banda. Una característica principal es el multicolor, que es típicamente atribuido al hierro, impurezas de manganeso y de mercurio. Estas también presentan estructuras microbianas columnares perpendiculares a las láminas. La figura 7C se logra apreciar la geyserita, las cuales son cavidades lenticulares irregulares y paralelas a las láminas nodulares formadas en las mismas zonas por salpicaduras de los mismos geysers. En la figura 7E se puede apreciar las formas microbianas filamentosas que se presentan como serpentinas paralelas al lecho. En otro término, es el traverino de aguas termales, los cuales son terrazas las terrazas de traverino, las cuales se construyen como resultado de la desgasificación del CO2, en donde las aguas ricas en CO2 y de temperatura baja alcanzan la superficie. En relación con el sinterizado, en este caso el nivel freático se cruza con la superficie. Sin embargo, dado que el sinterizado y el traverino son productos de procesos químicos completamente diferentes, no están estrechamente asociados en los sistemas epitermales. Los traverinos se alimentan comúnmente a través de fallas extensionales y fracturas marcadas por depósitos de crestas de fisura. El pedernal hidrotermal se puede formar donde los fluidos hidrotermales se enfrían, cuando desemboca en el suelo de los lagos poco profundos, y estos se manifiestan en pequeñas chimeneas o agujas silíceas con o sin horizontes del pedernal singégico, o llamados como sinterización sublacustre. También se forman sobre los respiraderos de aguas termales y en los suelos de los lagos. Un ejemplo es la zona volcánica de Teahupo y el lago Yellowstone. El pedernal hidrotermal originalmente es depositado como un gel de sílice. Este puede ser de alta pureza, donde la entrada de elementos plásticos durante su acumulación fue menor. El pedernal contiene ciertas plantas de lagunas fosilizadas, caracoles, ranas y otras tortugas, lo que atestigua que las condiciones del depósito de agua
eran extremadamente poco profundas y se puede decir que la temperatura era fría. Otra diapositiva, por favor, Mario. Los efectos de la modificación de la paleosuperficie. Acá hablamos de los sedimentos lacustres silicificados, en el cual en ambientes de rift propicios para la formación de depósitos epitermales tipo LS, la silicificación puede ser un proceso previo a la diagénesis del ambiente subacuático que acompaña a la sedimentación lacustre. Como resultado de esto, los sedimentos lacustres se forman total o parcialmente en sílice opalina, que finalmente se recristaliza en calcedonio. Los sedimentos lacustres silicificados de grano fino y el pedernal hidrotermal, que pueden estar estrechamente asociados, se encuentran laminados, lo que hace que se confunda comúnmente entre sí y se le involucre con sedimentos lacustres de sílice amorfa. Esto debido a que ambos tienen un material biogenético incluido en su estructura. Sin embargo, los sedimentos silicificados típicamente tienen un contenido de titanio residual más alto que el sinterizado. Aunque esta diferencia de composición no ayuda mucho a distinguir la silicificación superficial de los estratos, eh, se puede utilizar mejor la base del contexto geológico. Los sedimentos lacustres silicificados tienden a estar más extendidos y abundantes en el sinterizado en torno a los rifts volcánicos sedimentarios, como lo ejemplifican las cuencas del rift del Jurásico tardío. El entorno volcánico y geomorfológico que se representa nos muestra una modificación de las paleosuperficies epitermales, y la estructura en general suele estar influenciada por la evolución climática y tectónica a escala regional o local. La degradación y el ascenso progresivo del nivel freático comúnmente son el resultado de la acumulación de material volcánico y sedimentario en los depocentros, como lo representa la figura A. Sin embargo, la degradación por erosión y la depresión del nivel freático tiende a ser más comunes durante el levantamiento inducido tectónicamente y la erosión y la inserción del producto en valle, como se puede ver en la figura B. No obstante, el descenso del nivel freático se puede ocasionar casi instantáneamente por eventos relacionados con volcanes, el colapso del sector y por el drenaje catastrófico de cráteres en los lagos y también otras depresiones topográficas. En la figura A, el efecto de degradación se entiende como el entierro de sinterización por sedimento o rocas volcánicas de procedencia local o alejado, el cual causó el ascenso del nivel freático paleosubterráneo desde las posiciones 1 a la 2, lo que pudo haber contribuido al desarrollo y potencialmente a la eventual desaparición del sistema epitermal. Esto se ve reflejado en las depresiones topográficas que caracterizan el sistema epitermal LS extensional. En la segunda foto, la B, el efecto de degradación nos muestra el levantamiento relacionado con las fallas o la incisión en el valle dentro y cerca de los sistemas epidermales, lo que dan como resultado la disminución del nivel base y la caída del nivel freático dentro de las partes superiores del sistema. Como resultado, las zonas calentadas con vapor pueden sobreimprimir características de la paleosuperficie antes mencionada, debido a que ahí mismo ¿cómo se llama? Se forman previamente, como la sinterización y la silicificación de la capa freática, así como las rocas mineralizadas y no mineralizadas subyacentes. Esto se encuentra alojado en las estructuras HS o las beta IS y LS. La inestabilidad gravitacional que conduce al colapso de flancos o sectores comúnmente de sectores de los flancos adyacentes resulta de la alteración hidrotermal y las elevadas presiones de los fluidos asociadas a las regiones de cumbre y núcleos de los volcanes, pero puede ser por actividad sísmica y fallas mencionadas anteriormente en el mismo efecto. Ahora mi compañero David Bravo. Respecto al potencial de conservación,
Bueno, puedo hablar sobre el control de edad. Se puede indicar que la mayoría de los rasgos de la paleosuperficie tienden a ser relativamente jóvenes, comúnmente del Mioceno o más reciente, debido a su susceptibilidad a la eliminación por erosión. En los casos precámbricos, paleozoico o mesozoico, son parte de sistemas epitermales de LS o IS, que se formaron bajo entornos extensionales topográficamente bajos. Y en el caso de las zonas premiocenas calentadas por el vapor, en este entorno no se ha reportado debido a su facilidad de eliminación erosiva de los centros volcánicos. Con respecto al control climático, las regiones áridas y semiáridas del mundo muestran rasgos de paleosuperficie mucho mejor conservados que aquellas con regímenes climáticos pluviales, lo que explica que muchos de los ejemplos de alteración calentada por vapor y sinterización en asociación con depósitos epitermales se den en la gran cuenca de Nevada, los Andes centrales y el macizo del Deseado de la Patagonia. Con respecto al control de la composición, existen terrenos de materiales blandos y friables, como son las zonas calentadas por vapor, cráteres de erupción hidrotermal, brechas, lagos hiperácidos, fósiles y así cualquier zona de alteración argílica intermedia asociada, los cuales se erosionan rápidamente, particularmente en los regímenes climáticos pluviales, característicos de las regiones tropicales. Y generalmente se conservan mal incluso en sistemas epitermales relativamente jóvenes, a menos que hayan sufrido una silicificación o un rápido enterramiento. Por el contrario, el sinterizado, la silicificación de la capa freática, el shale sublacustre y los sedimentos lacustres silicificados ofrecen una resistencia erosiva mucho mayor y suelen dar lugar a impresionantes ejemplos de inversión topográfica, tales como son el sinterizado de la montaña Butskin, de la montaña Hasbrouck y de el Iquirio en Kyushu. Con respecto al control de enterramiento, la forma más sencilla de preservar los rasgos de paleosuperficie es enterrarlos rápidamente bajo la cubierta volcánica o sedimentaria, posterior a la mineralización. El rápido enterramiento sintermal por rocas sedimentarias explica la completa preservación del yacimiento de fruta del norte IS. Sin embargo, el mejor ejemplo lo proporcionan los sistemas epitermales LS del Jurásico tardío del macizo del Deseado, que quedaron enterrados y preservados bajo sucesiones de márgenes pasivos continentales y marinos del Cretácico y del Cenozoico. Siguiente. Con respecto a las implicaciones para la exploración, se puede decir con respecto a la identificación de los productos de la paleosuperficie que, bueno, la alteración calentada por el vapor debe distinguirse de los conjuntos litológicos argílicos avanzados, potencialmente portadores de mineral, formados bajo las capas de agua subterráneas en los sistemas epitermales HS. Para esto, en la tabla 3, se muestran las características distintivas de los principales tipos de lunita, donde la baja densidad, la presencia de siliceopalina pulvorienta y la alunita, la ausencia del cuarzo buggy residual y la alunita groseramente cristalina son particularmente diagnósticos. Además, en la figura 11 se presenta un esquema para mostrar los diferentes tipos de productos silícicos planos, superficiales y subsuperficiales, posibles en los sistemas epitermales IS y LS, los que pueden dar lugar a una inversión topográfica, permitiendo que se conserven como rasgos superficiales prominentes. Su correcta distinción es una de las claves importantes para la exploración de las perspectivas epitermales. Muchos de los productos silícicos de la paleosuperficie se caracterizan por un importante componente biogénico, el cual se puede observar en la tabla 4, donde se presentan las características distintivas de los productos silícicos planos en los sistemas epitermales. Siguiente. Con respecto a la localización de la mineralización, las partes proximales de los delantales de sinterización y las terrazas formadas en áreas topográficamente bajas pueden sobreponerse directamente a la mineralización epitermal LS o IS, y las texturas permiten distinguir entre depósitos de sinterización cercanos y distales. Por ejemplo, la geyserita es un indicador fiable del sinterizado proximal. Sin embargo, cuando los sinterizados se encuentran en las laderas inferiores de los edificios volcánicos o en su periferia, probablemente se formaron en zonas alejadas.
Los cráteres de erupción hidrotermal y las brechas subyacentes se forman generalmente en las partes proximales de los sistemas epitermales, mientras que en el caso de los sumideros, estos son posibles localizaciones más distales. El aumento del grosor de las brechas y la concentración de clastos de gran tamaño pueden ayudar a localizar los posibles emplazamientos de los cráteres y sus conductos de flujo ascendentes subyacentes. Las zonas calentadas por el vapor y cualquier silicificación subyacente de la tabla de agua subterránea pueden crear graves problemas debido a los valores elevados de mercurio, que indicarían poca relación con las posiciones de la mineralización epitermal subyacente de HS, IS o LS. En este caso, lo mejor es una comprensión de la geometría de la falla a escala de distrito, basada en el mapeo de campo, la interpretación de fotografías aéreas e imágenes de satélite y evidencia geofísica. Siguiente. Con respecto a la paleoprofundidad de la mineralización epitermal puede producirse en contacto con los rasgos de la paleosuperficie o de la capa freática, o solo unos metros por debajo de ellos. Los depósitos de oro, plata de baja ley y gran tonelaje ocurren invariablemente en la proximidad de las paleosuperficies, mientras que algunos sistemas epitermales, especialmente los de tipo IS, se pueden encontrar hasta más de 500 metros por debajo de las paleosuperficies. En algunos sistemas de HS existen brechas similares, estériles o con poca mineralización, como se ejemplifica en la figura 12. Donde se observa una sección geológica longitudinal del yacimiento HS de oro, plata, cobre en Quimsacocha, Ecuador, alojado en una roca volcánica que muestra la posición subterránea del yacimiento silícico subhorizontal, localizado por un horizonte tobáceo, y también la posición hipotética de una zona erosionada y calentada por el vapor. Otro factor que complica la evaluación de los prospectos epitermales es el hecho de que la elevación de las cimas de las vetas con respecto a las paleosuperficies contemporáneas pueden variar apreciablemente a lo largo de los distritos individuales, como se observa en la figura 13, donde se muestra la diferencia de las elevaciones originales de los afloramientos de mineral en el depósito IS de plata oro de Pachuca Real del Monte de México. Por otro lado, existen otros lugares tales como la Beta Galadriel Julia en Esquel, en el macizo del Deseado en Argentina, la cual se observa en la figura 14, donde segmentos de beta muy separadas y aflorantes pueden conectarse a una profundidad por debajo de un terreno más alto, subyacente por rocas de cobertura anteriores a la mineralización, lo que implica que la parte superior original de la beta se conserva en gran medida. Siguiente. Con respecto a los indicadores geoquímicos, el contenido de metales preciosos de los sinterizados puede no tener relación con el potencial de cualquier mineralización epitermal LS o IS subyacente, porque el oro y la plata son comúnmente arrastrados por la especie de sulfuro de arsénico y antimonio amorfos. En la figura 15 se observan histogramas logarítmicos del contenido de oro de muestras de 13 sinterizados de Siris en Japón, donde A corresponde a los sinterizados asociados a depósitos de oro conocidos y B a sinterizados sin depósitos de oro conocidos. Se puede ver cómo los sinterizados asociados a mineralización de oro conocido tienen contenido de oro significativamente más altos, aunque no se puede descartar la contribución de vetas auríferas sobreimpresas. Entonces, los contenidos de arsénico y antimonio de sinters, como los de oro, pueden ser extremadamente variables, pero son localmente extraordinariamente altos. Por lo tanto, sería razonable tomar los elevados tenores de metales preciosos y metaloides en los sinterizados proximales como un signo alentador de mineralización subyacente, aunque su ausencia no condena necesariamente un prospecto. Las zonas calentadas por el vapor suelen carecer de anomalías geoquímicas para metales preciosos y el conjunto de elementos asociados, aparte del mercurio, mientras que los huecos entre las cimas de las vetas ciegas y paleosuperficies contemporáneas pueden ser en gran medida estériles en algunos sistemas epitermales LS e IS, aunque puede haber anomalía geoquímica de bajo orden típicamente para arsénico y antimonio, especialmente en la aproximación a las vetas. Tal como se observa en la figura 16, donde se muestran los gradientes geoquímicos verticales en las rocas que rodean la veta de oro-plata de la Quebrada Colorada LS en el distrito del Peñón, Chile,
y se puede notar el anomalismo de arsénico y antimonio por encima del filón geológicamente ciego, que tiene su tope a aproximadamente 1815 metros sobre el nivel del mar. Siguiente. Bueno, como conclusión se puede indicar que los sistemas epitermales pueden caracterizarse por una variedad de rasgos de la paleosuperficie y del subsuelo inmediato, de gran utilidad en la búsqueda de depósitos ocultos de metales preciosos HS, IS y LS. Además, que la distinción entre estos rasgos puede facilitar la comprensión de los distritos epitermales y así guiar la búsqueda del mineral oculto. Gracias por su atención.